vamos a aprender sobre este tema, doctora, y saber distinguir también cuando estamos hablando de cefalea o de neuralgia y diagnosticarla bien. Bueno, exactamente. Entonces hablamos de que cefalea o cefalalgia es dolor de cabeza. Neuralgia es dolor en los nervios. Específicamente se le denomina a un dolor específico en el recorrido o trayecto o territorio de un nervio que está siendo irritado o que está siendo alterado por un trauma. Entonces existen diferentes causas por las cuales se presenta la neuralgia, como pueden ser virales, infecciosas, traumáticas, inflamatorias. Y la sintomatología es la siguiente: el paciente llega a la consulta y llega por dolor. Tiene un dolor que este dolor se caracteriza por ser un dolor muy agudo. Nosotros lo clasificamos del 1 al 10 como en la escala 10, porque es un dolor que la paciente a veces, este dolor es crónico. A veces hay pacientes que han pasado hasta 3 años, 10 años con el dolor, y son pacientes que han decidido a veces hasta quitarse la vida porque es un dolor con el cual no pueden ellas convivir. Entonces se caracteriza porque el dolor es un dolor punzante, lacerante, como sensación de descargas eléctricas. Hay también cierta sensibilidad al tocarse las diferentes áreas de la piel, y también este dolor se caracteriza porque es intermitente. Puede dilatar 2 segundos, retirarse, o puede dilatar 2 segundos hasta 2 minutos, pero es un dolor profundo, un dolor en el cual el paciente tiene limitaciones. Comúnmente en el rostro, en una parte del rostro. Sí, es que hablamos de diferentes causas diferentes tipos de neuralgia. Tenemos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es una neuralgia de la que hemos hablado, que es el dolor facial. En la neuralgia del trigémino es aquella donde está afectada 3 nervios que inervan la parte del ojo, la parte de el área orbital, la parte es un nervio que se llama trigémino porque son 3 ramas que dan en la mitad de la cara, que la gente dice me duele la cara, pero no es de que sean porque son bonitas, como dice la canción, sino porque es el dolor en la cara que realmente la persona no puede ni siquiera lavarse los dientes porque también afecta la rama mandibular. Terrible. Ya vamos a seguir hablando sobre esos tipos de neuralgia, doctora. Antes vamos a darle pase a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Le Buenos escuchamos. días. ¿Cuál es su consulta? Mire, yo padezco de mucho de dolor de cabeza y como padezco a bajarle. Entonces, y yo bebo hasta 4 pastillas y no se me quita. Y entre eso me agarra hasta que me baja la presión. Ok, ¿quiere ser evaluada en la consulta con la doctora? No puedo ir porque como yo trabajo, entonces que me diga que puedo tomar. Ahí está el detalle. Dolores de cabeza, sí, pero no puede ir a la consulta. No puede ir sí, el problema es que el automedicarse, que hoy en día, pues, o sea, siempre nos hemos automedicado. Nosotros solamente estamos tratando una sintomatología, pero no en sí la causa específica de lo que me está ocasionando el dolor, si es una neuralgia, si es una migraña, si es una cefalea tensional. Entonces, por eso es importante hacer la historia clínica y el examen físico, porque así nosotros determinamos, según lo que el paciente nos indica, qué tipo de neuralgia tiene, porque estábamos hablando de la neuralgia del trigémino, que es una neuralgia que puede ser producida por compresión de este nervio por causa de un tumor que está localizado propiamente por donde él sale del tallo cerebral y me está comprimiendo el nervio. Entonces el nervio es altamente sensitivo y me ocasiona el dolor en la cara, que me molesta el roce, me molesta el aire, me molesta que me den un beso en la mejilla. Inclusive el paciente se queja de que no puede comer, entonces tienden a tener cialorrea, a babearse, y puede también tender a que el paciente baje de peso porque no está consumiendo alimentos. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos. Yo estoy padeciendo bastante dolor de cabeza, pero me duele como la coronilla. Yo siento que esto me causó después de mi cesárea, que me pusieron epidural. Tengo ya como 2 meses de estar con este dolor, me da un dolor en la nuca, o si no me da al costado una coronilla, un dolor media molesto, que no sé ni qué cosa,
Bueno, tenemos ahí un poco de problemitas con la comunicación, sin embargo lo que le logré captar es un dolor que le viene inclusive desde el cuello. Si desea la consulta, por favor se mantiene en línea para que le tomemos sus datos y pueda asistir. Sí, otro tipo de neuralgia tenemos la neuralgia occipital, que es una neuralgia que se presenta en la parte posterior del cuello, a nivel de lo que es en el cráneo. Es en el cráneo a nivel de los occipitales. Entonces, se ve alterado el nervio occipital mayor y el nervio occipital menor. Entonces, el dolor es porque en la parte de las cervicales puede haber una hernia discal o puede haber una contractura muscular por estrés o por mala postura que esté produciendo una compresión de ambos nervios, y este dolor no desciende hacia abajo, al contrario, asciende hacia la cabeza y se puede localizar inclusive en un ojo. O sea, puede dar un dolor oftálmico con secreción lagrimal, y puede dar también dolor de cabeza. Es importante hacer un diagnóstico a tiempo de esta neuralgia, doctora. ¿Se puede complicar? Se puede complicar en el caso de lo que es la neuralgia del trigémino. Es muy importante que la paciente que tiene mucho dolor en la mitad de la cara se haga una tomografía, una resonancia magnética, para ver si lo que tiene es un tumor, porque puede volverse una enfermedad muy crónica. Hablamos también de las famosas neuropatías diabéticas que entran dentro en lo que es también las neuralgias. La neuropatía diabética es por una alteración metabólica, una glucotoxicidad, donde hay demasiada azúcar concentrada en la sangre, sobre todo en pacientes que dicen que andan la glucosa en 300 y andan como si nada, cosa que debería de estar en menos de 100. Esta cantidad de glucosa en la sangre puede alterar lo que es la vaina de mielina. La vaina de mielina es aquella que recubre el nervio, que es rica en lipoproteínas y en ácido graso, como por ejemplo el omega, y cuando ella se ve por el exceso de azúcar, se gasta esta vaina de mielina, el nervio queda expuesto. Entonces el paciente empieza a presentar mucho dolor y mucha hipersensibilidad en lo que es los miembros inferiores. He escuchado a algunas personas, doctora, que dicen que les dio neuralgia producto de un resfrío, que tal vez estaban dormidos y de repente se fueron a la refrigeradora a abrir. Entonces, ¿se puede pensar que esa es una causa también de la neuralgia por resfrío? Por resfrío, por los cambios bruscos de temperatura, sin entrar de un lugar caliente a un lugar helado, sí me puede producir una contractura muscular que puede generar una irritación del nervio, dependiendo qué lado fue, si fue en la cara, un golpe de calor o un golpe de viento que me afecta la cara, inclusive me puede dar una parálisis facial. Cuando alguien le anda así brincando, que se le mueve el ojo, qué sé yo, y uno dice, mira, me tiembla, ¿esa es la neuralgia? Ese puede ser un tic nervioso o un tic doloroso, porque también a veces el mismo dolor genera que la paciente ande teniendo el tic en el ojo, pero sí podría ser una neuralgia del trigémino. Por eso es importante realizarse el examen físico. En el examen físico nosotros descartamos qué tipo de neuralgia es la que está sufriendo el paciente, y de esa manera poder hacer un buen diagnóstico y un tratamiento dirigido no a tener que el paciente vaya a automedicarse, sino que darle un tratamiento efectivo para poder erradicar la neuralgia, porque sí tiene cura. Ok, por la llamada es importante esa distinción entre la cefalea, que hablábamos del dolor de la cabeza, con la neuralgia, que usted lo explicaba muy bien, doctora. Es como una descarga eléctrica que uno siente, incluso algo que le tiembla, no sé, es una sensación toda fea. Es un dolor espantoso. El paciente tiende a tener ideas suicidas porque es un dolor que el paciente se puede tomar hasta 10 pastillas en el día como analgésico y antiinflamatorio y no le van a quitar el dolor. Pueden disminuir el dolor, pero por eso es importante reconocer cuál es el origen de esta neuralgia, porque si no se están complicando, porque se están irritando el estómago y se están complicando el hígado, porque pueden hacer una esteatosis hepática o grasa hepática en el hígado por exceso de fármaco. Para eso, doctora, despidámonos con el tratamiento entonces que se recomienda. En medicina alternativa nosotros primero, como médico general, realizamos la historia clínica y el examen físico, y posterior a eso nosotros tratamos con medicina alternativa. Tenemos la acupuntura, que es analgésica y antiinflamatoria, como que si te estás tomando acetaminofén, ibuprofeno, indometacina, tiene el mismo efecto, nada más de que no es invasiva ni te va a hacer ningún efecto colateral o efecto adverso. Y tenemos la terapia neural. La terapia neural es una terapia muy efectiva para las neuralgias del trigémino, y es una inyección
que se coloca intradérmica con una jeringa de insulina que no causa ningún dolor. Lo que ella va a hacer es repolarizar la célula para que el nervio que está dañado, la irritación disminuya en él. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por esa excelente explicación que nos ha quedado clarísimo qué es la neuralgia y por qué la importancia de diagnosticarla y hacerlo a tiempo también y no Así es. andarse automedicando. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora, las personas que quieran llegar a su consulta? Estamos ubicados en Altamira, de donde fueron los semáforos de los Celsa, una cuadra al lago, 80 varas arriba. A mano derecha el teléfono es el 2277-1080. Pueden llamar para hacer su consulta y atenderlos con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a 2277-1080. Está fácil para que lo hayan anotado y puedan hacer su consulta con la doctora Smith, Hazel Smith, quien es médico general especialista y también en medicina alternativa.